Buenas tardes, buenas noches casi ya, amigos. Muchas gracias por conectaros una vez más con nosotros. Hoy, 15 de febrero de 2024, celebramos dentro del ciclo de Correo Marítimo de la Sociedad Filatélica de Madrid una conferencia con el título de Correo Marítimo entre Perú y Francia, por vía de Panamá. La llamada Vía de Panamá tiene una influencia en la historia postal de los intercambios entre Europa y los países del Pacífico Sur. La presentación se ciñe a estos intercambios en ambos sentidos, entre Perú y Francia, entre los años 1842 y 1879, año de la entrada del Perú en la Unión Postal Universal. El transporte del correo marítimo es testigo de una década prodigiosa, donde la máquina de vapor conquista los mares y el istmo. En 1843 se establece la navegación a vapor desde Gran Bretaña hacia las Indias Occidentales. En 1846 la navegación a vapor alcanza la costa del Pacífico Sur desde Panamá. En 1855 se establece el transporte ferroviario desde la ciudad de Colón, que deja en desuso la entrada del correo por Chagres. El ponente, Carlos Malpica Lizarzaburu, nació en Perú, ingeniero agrónomo y doctor en biotecnología. Colecciona el periodo clásico de Perú y Francia, con especial interés por la historia postal de los intercambios entre ambos países hasta 1879. Es miembro de la Sociedad Filatélica de Madrid, coeditor de la revista Filatelia Peruana de la Asociación Filatélica Peruana, miembro del Círculo de Amigos de la Filatelia del Perú, de la Royal Philatelic Society of London y de la Postal History Society. Así que muchísimas gracias, Carlos. Un privilegio tenerte de nuevo con nosotros. Empieza cuando quieras, por favor. Muy buenas tardes, noches a todos. Es un gusto siempre estar entre vosotros y además esta vez haciéndolo desde Madrid, que es mi casa. Em, Vamos a echar a andar. Es verdad que tengo bastante material, pero en algunas cosas pasaré rápidamente. Para comenzar, y un poco el tema geográfico y las rutas marítimas, en realidad cuando se independizan los países de América del Sur, prácticamente las vías marítimas ya estaban perfectamente establecidas. Y por tanto, la llegada natural de de los bienes era por el Cabo de Hornos hacia la costa del Pacífico Sur. Pero bien es cierto que inclusive desde los primeros tiempos de la colonia, el propio Francisco Pizarro recorrió este trayecto aquí en rojo, desde Nombre de Dios hasta Panamá, para luego hacer la conquista del Perú, ¿no? Muy tempranamente, al margen de esta vía, que es de Portobelo a Panamá, que es el Camino Real, se establece también otra vía de comunicación para cruzar el istmo, que es desde Chagres, en la desembocadura del río Chagres, pasando por las cruces, en la llamada Vía de las Cruces, para llegar hasta Panamá. Y eso hace que bienes y personas recorren una parte del trayecto en canoa y el resto a lomo de mula para llegar hasta Panamá. Eh, lo que vamos a ver es que eh, en los años que empiezan en en la década de 1840, la llegada del vapor eh, cambia todo. La hegemonía británica hace que se establecen vías de vapor desde Inglaterra hasta Chagres. Luego, posteriormente, se establecerá una vía también de vapor en el Pacífico Sur. Es lo que vamos a ver con lo que sigue a continuación. Entonces, mi presentación está básicamente organizada en torno a la cronología, por un lado, de los acuerdos postales franco-británicos y esta revolución del vapor, que, como decía, en 1842 llega a las Indias Occidentales con la Royal Mail Steam Pacific Company. Eh,
También se establecerá en 1843 un corto periodo de un primer servicio postal francés en el Pacífico Sur. Um, el vapor también llega a la costa oeste del Pacífico con la Pacific Steam Navigation Company. Um, en 1855 se establece la travesía del Istmo en tren y por tanto mi presentación va a seguir estas pautas con el segundo establecimiento de un vapor francés, en este caso ya por la vía atlántica de Colón a Saint-Nazaire, e inclusive un segundo servicio postal francés en el Pacífico Sur, una vía totalmente francesa que se establece durante un corto periodo de tiempo en 1873. En 1874, Gran Bretaña y Francia ingresan a lo que es el precursor de la Unión Postal Universal y más adelante, en 1879, Perú entra a la Unión Postal Universal. En su presentación, José Pedro hace unos días presentaba un poco cuáles son las diferentes fuentes bibliográficas y información que tenemos sobre lo que vamos a hablar, y me pareció una muy buena idea también aquí recoger un poco de quién somos tributarios, porque realmente toda esta gente ha hecho investigación y ha trabajado mucho esta línea, y yo, por supuesto, me he alimentado de ellos. Y en algunos casos diría que hasta doblemente, porque por un lado está la bibliografía y por otro están las piezas que en algún momento fueron suyas y que ahora están incorporadas en mi colección. Entonces, pues honor a Jeff Lewis, a Aldo Salvatecci, a Luis Eugène Langlais. Para el tema del correo marítimo francés, a Henri Tristan, a Raymond Zal, al capitán Alain de Merliac, a Joseph Bergier, a Jean Robineau, Jean-François Alexandre. Sobre la Pacific Steam Navigation Company hay muchos especialistas. Una publicación reciente de Michael Roberts, que es el actual presidente de la Royal Philatelic Society of London. Las rutas marítimas han sido bastante bien cubiertas en este libro de Phil Kenton y Harry Parsons. A Percy Bargholz le debemos un trabajo enorme sobre la Pacific Steam Navigation, y Michel Rego ha publicado también bastante sobre la historia, las rutas, los agentes y todo lo que tiene que vincula Inglaterra con las Antillas. En el cuanto al correo marítimo británico, somos tributarios del reverendo Howard, de Alan Robertson, Jean Parmentier y Philippe Potel, que ha escrito también sobre unas combinaciones de franqueo que veremos más adelante también. Y bueno, no quiero olvidar mencionar aquí a Aubert Abensour, presidente de la Academia de Filatelia Francesa, con quien he intercambiado múltiples oportunidades para alimentar la información que ahora retribuyo en esta presentación. Bueno, empezando entonces, estamos hablando de la década de 1840, que es cuando se forma la Royal Mail Steam Packet Company, con el objeto de llevar bienes y personas desde Inglaterra hasta las Indias Occidentales, que es como le llamaban. Estas operaciones se inician con este tipo de navíos, que ya son vapores que funcionan con este tipo de ruedas, y llegan originalmente desde Falmouth hasta St. Thomas. Luego hay otros que conectan de St. Thomas a Kingston y de Kingston a Shanghai. Es como se inician las operaciones, y la primera llegada a Shanghai tiene lugar en febrero de 1842. Posteriormente se establece el servicio desde Southampton, que es por como lo he puesto aquí. Y entonces, una de las primeras piezas que quiero enseñar tienen que ver con esos tiempos pioneros de la Royal Mail Steam Pacific Company. Aquí estamos viendo dos piezas que salieron de Perú a Francia. Tienen un mes de diferencia, pero es un mes crucial. Realmente, por un lado, la primera sale de Arequipa y va a Morlaix, en el Finistère francés,
la otra sale de Paita, al norte del Perú, a Morlaix. Y todas van dirigidas al comerciante Jacques Le Bry, que hizo fortuna en el Perú y por estos años, en 1842, después de haber hecho fortuna en Arequipa, regresa a Francia y se establece en Francia, deja sus actividades a cargo de dos personas que corresponden con él y son quienes le escriben continuamente y le informan de los negocios que ha dejado en Perú. Y por eso tenemos este archivo, el archivo Jacques Le Bry, que para mí es uno de los archivos que ha sido todavía poco descrito y sin embargo sumamente interesante de la historia postal entre Francia y Perú. Bueno, el convenio postal, aquí siempre haré lo mismo. Presentaré por un lado en qué sentido va la carta de Perú a Francia, por otro lado de qué convenio postal, a qué convenio postal nos estamos refiriendo cuando vemos las tasas y luego información sobre las rutas que hemos seguido, si son navíos privados o pertenecientes a una naviera, como en este caso la Royal Mail Steam Packet Company. Lo que quiero subrayar es que en junio de 1842 um, todavía no se ha establecido el servicio por vía de Panamá y Chalo. Entonces, esta carta que sale de Arequipa a Morlaix, en realidad llega por vía privada hasta San Tomás y en San Tomás toma el primero de los navíos que recorre el trayecto de San Tomás a Falmouth. Es el recorrido inaugural con el navío Clyde. Um, y por eso paga, en este caso, 4 chelines, 6 peniques, por una proveniencia caribe, a lo que hay que añadir pues el porte de Calais a Morlaix para una carta de 15 gramos, que son 32,5 décimes, al total 84 que están recogidos aquí por escrito. En realidad la carta llega a Morlaix, pero el destinatario no está en Morlaix, está en París. Se reescribe su dirección en París, se reenvía a París, pero ese reenvío es gratuito, visto que la distancia de París a Calais es inferior a la de Calais a Morlaix. Un mes después, se dirige otra carta a Jacques Le Bry, pero esta vez desde Paita, en este caso ya está establecido el servicio por vía de Panamá. De hecho, en realidad todavía no hay una oficina postal propiamente dicha en Panamá. La hay en Kingston, en Jamaica. Y entonces esta packet letter llega por vía privada a Panamá. De hecho, es muy posible que sea la goleta Lord Abinger, que es la que en ese momento prestaba servicio entre Callao y Panamá y pertenecía a la Pacific Steam Navigation Company. Pero aquí lo que nos interesa es que de Chagrin conecta con Kingston y en Kingston es donde se le dirige a St. Thomas y es en Kingston donde se aplica la marca Kingston aquí y también la marca Panamá en rojo aquí, para significar que ha sido un correo por vía de Panamá. Y luego a su llegada en Falmouth se le aplica esta marca de llegada. Lo veremos en varios de los correos posteriores. Siempre es la misma lógica para indicar la vía por un lado y por otro lado la llegada a Inglaterra. Por último, hace su conexión a Francia por vía en este caso, de Calais. eh, y, eh, eh, y de ahí es transportada al Finisterre. Aquí tenemos una carta de un año después. La tarifa establecida es de 3 chelines, 4 peniques por onza, o por 30 gramos de carta. Y esta está dirigida a un comerciante de Burdeos que le vendió todas sus posesiones a Jacques Le Bry. Y es por eso que sabemos que proviene de Arequipa.
va a Bordeaux, sabemos que llega, no tenemos indicaciones de salida, sabemos que llega en mayo de 1844 a Burdeos y sigue, en este caso, hay algo muy particular, es que su llegada a Panamá, a su llegada a Panamá es gestionada por el agente encaminador Luz Lewis, que la recibe y la reenvía por vía de Kingston, Jamaica. Y es en Kingston donde se aplica la marca que tenemos aquí del 22 de abril y también esta, que es bastante rara, South America via Panamá, donde se indica claramente que ha llegado vía Panamá. El acuerdo que está en vigor aquí ya es el de 1843 y hay un artículo, que es el artículo 12, que determina los pagos que ejecuta, en este caso, el correo británico al correo francés para la gestión de este correo y entonces eso se refleja con esta marca de Colonie a artículo 12. Esta es aplicada a la llegada del barco en Southampton, lo mismo que esta marca también fechada, y por último la marca francesa de llegada a Boulogne. Eh, el cálculo de todas estas, de todos estos trayectos es un tanto engorroso porque está por un lado el componente de lo que se le paga a Inglaterra por el porte británico y por otro lado la distancia entre el punto de llegada y el punto de entrega de la carta. Y aquí en este caso, en el caso de Boulogne-Bordeaux, se pagan 2 décim por 2,5 portes, entonces en total más los 20 de SIM del porte británico, suma 45, que es lo que recoge la cifra. Y como hemos visto, en este periodo original, lo que sucede es que es todavía bastante complicado de hacer llegar el correo de Perú a Francia. Esto lo perciben muy bien los servicios consulares franceses y un encargado en Francia de los asuntos en Bolivia sugiere que Francia debería tener una cierta independencia en la gestión de su correo desde la costa oeste del Pacífico y proponen un primer servicio postal. Lo organizan un poco a la manera de lo que lo hacían los encaminadores, salvo que en este caso contratan directamente con quienes tienen veleros para hacer llegar el correo, en este caso desde el Callao hasta Panamá. Uno de estos es un norteamericano que se llama Eldredge y se establece con él un primer contrato que aquí está publicitado, perdón, un contrato que aquí está publicitado en uno de los diarios de Perú, El Comercio, donde se indica la frecuencia, el primer viaje del Bergantín Carolina. Posteriormente, al cerrarse el contrato con este norteamericano, se establece el contrato con un francés que se llama Denis Boulanger, que vivía en Paita, y también se establecen servicios regulares entre Callao y Panamá. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. El contrato El Reg, que es del primer servicio, tenemos nuevamente una pieza del archivo Lebris que sale de Arequipa y va a Morlaix. Y lo que sucede aquí es que para entonces, estamos en 1844, ya existe, por supuesto, la comunicación ah, de, ah, de Arequipa al Callao con la Pacific Steam Navigation Company. Es el navío Perú, el vapor Perú, el que hace esa primera conexión. Una vez que llega al Callao, se sube a bordo del velero Portales, perteneciente al Reg, y luego, una vez llegado a Panamá, es transferido a Shago para conectar con la vía de la Royal Mail Steam Pacific Company, Packet Company. Eh, Aquí lo notable es que al establecerse el servicio francés, se establece que es el consulado francés en Panamá el que gestiona la llegada y el reenvío del correo y entonces establecen también marcas específicas de llegada
de América del Sur con esta marca fechada, América del Sur, Panamá, y de salida de Panamá con este fechador también con Eh, indicación de Panamá. Carlos, perdón un segundo. Sí, Yo no sé, algo pasó, no sé si es mi proyector o mi computadora o allá porque yo veo todo negro. ah, No sé si a alguien le pasa lo mismo. No, yo lo vemos bien. Yo veo bien, ¿eh? Ah, bueno, Yo entonces soy bien. yo. Entonces, voy a salirme y volver a entrar a ver si es que el a problema es mío. reconectar. Sí, Sí, ok. sí, Bueno, gracias. sí. Voy adelante con el otro contrato. En realidad, el contrato que se estableció con el REG era para un año. Al cabo de ese año, en realidad hubo bastante falta de comunicación con la metrópolis. En Francia consideraban que era un servicio relativamente caro. Mandaron instrucciones para que cesaran de hacer funcionar este servicio, pero mientras tanto, mientras no llegaba la información, se establecía ya un contrato con un francés que tenía tres veleros que se llama Denis Boulanger, que vivía en Paita, y se puso en marcha el contrato Boulanger. Generó problemas internos porque tuvieron que también cancelar ese servicio y las personas a cargo pues tuvieron que responsabilizarse por lo que se había hecho, pero históricamente subsiste un corto periodo de tiempo durante el cual existía ese contrato oficial del gobierno francés con Boulanger y por tanto estas cartas también que salían como esta de Lima a Bordeaux con el mismo sistema de marcado América del Sur y Panamá, eh, en este caso bajo el contrato Boulanger. Eh, Ese contrato, como decía, llegó a término, pero la operación para Boulanger era bastante rentable, porque no solamente recibía dinero por transportar, por supuesto, cartas, sino que también aprovechaba para transportar personas y llevar eh, todo tipo de bultos y lógicamente eso le resultaba bastante rentable. Entonces, cuando cesa de funcionar el contrato con Francia, Boulanger sigue funcionando fuera de contrato y eso genera una situación un tanto extraña, puesto que ya no interviene monetariamente el gobierno francés, pero sigue funcionando la operativa en los consulados. Y en este caso, también una situación particular es que para entonces Francia ya había hecho llegar una marca que ven aquí, lleva el nombre de Perú en francés, Perú, y es aplicada en el consulado francés de Lima. Y entonces es por un lado, la carta se entrega al consulado francés de Lima, que se hace cargo, lo envía a través de los barcos de Boulanger, pero ya fuera de contrato francés. El consulado francés sigue recibiéndolas y procesándolas y haciéndolas llegar a Charles para conectar con la Royal Mail Steam Packet Company y llegan a Francia, como vemos aquí también, aquí marca azul de llegada a París. Entonces ese sistema de fuera de contrato funcionó por un lado, con la intermediación del consulado francés, pero también con la intermediación del consulado británico en Panamá. Y esto es todavía más llamativo que un sistema puesto en marcha por los franceses sea utilizado por los británicos, pero bien es cierto que en este caso los británicos utilizan encaminadores. La Casa Thomas Lachaume para llevar privadamente la pieza desde Arequipa hasta Panamá. Luego el barco Mazepa de Boulanger para, perdonen, hablo de, el barco es privado de Arequipa al Callao. Luego del Callao a Panamá es el Mazepa y luego la Royal Mail Steam conectando en Shanghái con los navíos Dee, Tweed y Clyde para llegar finalmente a Southampton. Estamos aquí en un nuevo capítulo del convenio postal y entonces la marca ya no es Colony 13 como teníamos, sino Colony 12.
La marca, tanto la marca Panamá como la marca Kingston Jamaica es aplicada en Kingston. Aquí todavía, en 1846, no hay oficina postal británica en Panamá. La oficina postal británica en Panamá se establece ya en 1846 y está directamente vinculada a la llegada de la Pacific Steam Navigation Company a Panamá, y eso ocurre en abril de 1846. La Pacific Steam Navigation Company ya operaba desde 1840, conectando la costa oeste del Pacífico Sur, y ya en el 46 extiende sus operaciones hasta Panamá. Aquí tenemos ya en el otro sentido, es decir, desde Francia a Perú, una carta que sale de París y que va a Lima, que utiliza, por supuesto, los vapores de la Royal Mail Steam Packet Company, que es tomada a cargo en Chagos para llegar a Panamá, es todavía gestionada por el consulado francés en Panamá. Aquí aparece una marca 43, aunque estamos en 1846, porque el gobierno francés ya no había proveído con marcas para los años posteriores, puesto que ya no existían financiación francesa, y en algunos casos estas marcas van tachadas y corregidas con la fecha. En este caso no es así, pero estamos en 1846. El consulado francés de Panamá la reencamina para subirse al vapor Ecuador de la Pacific Steam Navigation Company. Y siguiendo en la ruta de Francia a Perú, y ya estamos en 1846, que es cuando se establece, mencionaba, el servicio de la Pacific Steam Navigation Company. Y aquí tengo una pieza que sale de Le Havre y va a Lima. En realidad, de Le Havre a Southampton llega en un navío privado, por eso lleva la marca Shipletter de Londres. Ya. Y cuando ya desde Southampton llega a Chagos, es transportada hasta Panamá para subirse a bordo del vapor Chile. Y aquí hace la travesía inaugural del trayecto Panamá-Callao de la Pacific Steam Navigation Company, saliendo el 24 de abril de 1846. Para poder hacer este trayecto fue encaminada por un irlandés que se llamaba Frederick Byrne, y fue él quien, en realidad, estos son datos muy interesantes que recoge Langlais y que os comento aquí, es que este señor recibía la coqueta suma de 6.500 francos anuales por hacer este trabajo de reencaminamiento. Es una fortuna si consideramos eso en dinero actual. Y tenía dinero más que suficiente para contratar a corresponsales. En este caso tenía un corresponsal en Chagos que se llamaba Julián Ramos. Hay bastante información relativa a este tipo de encaminamientos, y es bastante interesante ver cómo se desempeñaban. Más adelante, ya evolucionando hasta 1847, todo el correo que sale de Francia a Perú pasa por Gran Bretaña. Aquí también ya se establece una marca para indicar que está pagado hasta puerto de destino. Aparece también la marca Southampton para indicar la salida de puerto de Southampton, inclusive la marca Paid para indicar bien que estaba todo pagado. En este caso son 12 de SIM, es decir, 10 de marítimo para una carta sencilla, y 2 por lo que cubre el trayecto de Le Havre a Southampton. Y siempre la conexión entre la Royal Mail Steam Packet Company y la Pacific Steam Navigation Company. Os había mencionado que de Perú a Francia tenemos el llamado artículo 13 de la Convención. Aquí ya regresamos de nuevo a salidas de Perú
hacia Francia y vemos cómo ya se formalizan, por un lado, la agencia consular británica en el puerto del Callao, la agencia consular británica en Panamá, donde el correo que llega a Inglaterra y es procesado lleva siempre su marca para indicar el pago que tiene que hacer Francia a Inglaterra. Los cálculos de los trayectos siguen siendo un poco engorrosos porque está por un lado la parte marítima británica y luego el cálculo según distancia recorrida en Francia, como en este caso 8 de Sim de Boulogne a Morlaix. Y lo que tenemos es varios ejemplos aquí a continuación. Por un lado, de la marca de llegada a Boulogne en negro, de la marca de Boulogne de llegada a Boulogne en rojo, donde tenemos la llegada al puerto de Calais y finalmente ya se formaliza hacia octubre de 1847 el puerto de Calais como el puerto para las transferencias de estos correos. Más adelante, el convenio tiene una nueva modificación fechada de agosto de 1849. Dejan de utilizarse el artículo 13 y se genera una nueva marca que es Panama Transit, siempre aplicada a llegada en Inglaterra para indicar de dónde provenía y refleja el pago de los servicios postales franceses a los servicios postales británicos. Hay varios tipos, hay hasta 3 tipos de este Panama Transit. Aquí lo vemos en su primera versión para una carta de cuádruple porte o de doble porte, en ambos casos de Lima a París. Aquí vemos que también a la llegada hay diferentes tipos de marcas que se generan en Inglaterra. Este es bastante raro, este es el más común. Otra diferencia en estos correos es que esta carta sale de Tacna a Bordeaux, por tanto pasa por el puerto de Arica y como tal es recogido, se recoge la marca del consulado británico en Arica, mientras que la que sale de Lima y pasa por el puerto de Callao lleva la marca del consulado británico en el Callao. Este es el segundo tipo de marca, Panama Transit, que es un poquito más corto y con las letras un poquito más elevadas. Un quíntuple porte, un simple porte, simplemente para documentar ese cambio de marca. Y aquí también un tercer tipo de marca que ya es el tardío de 1856, donde tenemos una carta que sale de Tacna a Burdeos, pasa por supuesto por Arica y en Tacna recibe una marca franca para pues, indicar que se está pagando la tarifa interna de transporte desde Tacna hasta Callao. Hay una modificación nuevamente de los artículos del convenio que llevan a que durante un muy corto periodo de tiempo, del 5 de enero al 17 de enero de 1856, se genera una nueva marca que es Foreign Countries, artículo 20. Estas cartas son extremadamente raras, yo no las tengo en mi colección, son las únicas piezas que no son de mi colección que enseño aquí. Esta es la reporta Langlais en su libro, que sale de Lima a Bordeaux, y esta otra estaba en una subasta relativamente antigua y va de Lima a París. Es una de las singularidades de las marcas de ese periodo. De Perú a Francia solo se conocen estas 2 piezas. Regresamos ahora a el trayecto de Francia a Perú, siempre pues bajo el convenio de 1843 y vemos cómo evoluciona también la marca de tránsito en Inglaterra. Hay una marca de pago que está circular,
También la hay en formato de caja, como está de aquí. Se consolida también, eh, esto ya es en enero de 1849, pues la marca Ligne de Boulogne, y cuando las cartas salen de Le Havre es del Bureau Maritime de Le Havre, de donde salen. Podéis ver que inclusive aquí eh, no hay marca de llegada a Perú, pero sí hay una cifra 2 que refleja que cuando llegan a Perú pagan un real de tasa de llegada marítima y también un real para el transporte de Callao a Lima. Es- estos correos en mi colección son esencialmente correos dirigidos a la casa comercial Thomas Lachambre, sobre la que ya he tenido oportunidad de hablar en una conferencia de Sofía. En 1850, aquí un caso particular de una ship letter que sale de Le Havre, que llega a Southampton, allí recibe esta marca, va prepagada y en este caso paga un doble franqueo para llegar a Lima, y esto sin marca de llegada a Perú. Movemos unos años más hacia 1850, se establece ya la línea de Calais. Hay algunas marcas también donde se indica la salida hacia el extranjero, en particular las salidas desde Burdeos. Como siempre, conexiones de navíos de la Royal Mail Steam Packet Company, que van de Southampton a St. Thomas, de St. Thomas a Kingston, Jamaica, y de Kingston, Jamaica a Chagos, para conectar luego Panamá, y hacen Panamá Callao, en este caso en el vapor Chile, para estas dos cartas. Son raras las cartas que salen de Francia a Perú donde no se lleva el detalle de pago en Francia. Este es uno de los casos, aquí a la izquierda, por contraste de la que tenemos a la derecha, donde claramente se indica el pago de los 21 décimos. No es así en esta, pero ya el sistema está bastante bien establecido. Se indica el pago de correspondencia dirigida al extranjero. ah, eh, Tiene marca británica aplicada en Southampton. También tiene marca francesa con indicación de pago a puerto de destino. En este caso sale desde Le Havre y va a Lima. Eh, em, y con la correspondiente subida al navío de la Royal Mail Steam Packet Company en Southampton. Mostrar aquí que la llegada a Perú, ya por esos años, en 1852, tienen por un lado marca vapor en negro o marca vapor en azul. Y estamos en años donde, lógicamente, ya en 1855 está establecido el sistema postal francés con franqueo, y entonces comenzamos a tener cartas que llevan franqueo francés. No es obligatorio, de hecho, no es obligatorio hasta la entrada de Francia a la UPU, y veremos algunas cartas que efectivamente no llevan franqueo francés, pero lo normal es que en esos años, ya 1855 y en adelante, y los tengo desde 1852, exista un franqueo en cartas dirigidas a Perú. Por este lado, un simple porte de 21 de SIM, y aquí es un doble porte, por tanto, de 42 de SIM. En el Perú también ya muy claramente establecido para esas fechas la marca de llegada para testificar del pago de la tasa marítima. Va por Lima 1855 para esta carta, y va por Lima 1856 para
para esta otra. Y sin embargo, hay unas rarezas que son casos en los que ya ni siquiera se llega a documentar el tránsito británico. Y hay varias de estas. Voy a pasar rápidamente, pero es simplemente para dejar constancia de que efectivamente, aunque está establecido el convenio franco-británico que establece muy bien que se deben poner marcas de tránsito antes de la incorporación a la valija, hay en esos años y desde esos años, tan pronto como 1851, cartas dirigidas de Francia a Perú que suben directamente se meten directamente a la bolsa de la valija de la que se hacen cargo los paquebots ingleses y que llegan a Perú y que no tienen y no reciben ninguna marca de tránsito británico. Y lo tenemos aquí, también aquí, estos son los franqueos que mencionaba de 1852 y 1853 en Francia. Es como que se obviara la intermediación británica, que sin embargo es muy real, y suben a navíos británicos, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, pero no llevan marca de tránsito. Y ya en 1855 ya estamos en otro momento, ya se ha establecido en ese momento el vapor en el istmo, ya está funcionando el tren desde, desde Colón a Panamá. Esta carta ya ha subido a tren y es lo que menciono aquí. El 28 de enero de 1855 ya se establece formalmente esa llegada del vapor y entonces eso da lugar a nuevas estipulaciones del convenio, una reducción de las tasas también. La tarifa simple, que era de 21 décimos, ahora pasa a 12. Es una reducción muy significativa. Y aquí tenemos diferentes casos de figura. Lo canónico es que los correos reciban, cuando son entregados en una estafeta postal peruana, su marca de salida peruana, reciban también cuando suben se integran a la valija británica la marca del consulado donde se realiza esa integración, aquí Arica, aquí Callao, y luego cuando llegan a Southampton reciben la marca de intercambio, en este caso la que corresponde a la primera serie, la de 2,87 francos con 5 décimos de centavo, que son la tasa que paga Francia por cada onza o por cada 30 gramos de peso. No lo hacen por carta individual, aquí ya están, simplemente pesan las sacas y establecen los pagos, pero cada carta recibe su marca de transferencia. Y también vemos una evolución. Aquí Arica y Callao llevan una marca consular de doble anillo, aquí también, y ya en el 58 la marca consular ya es de pequeño. De esta marca GB 2F87 510 hay dos tipos. Aquí seguimos con el primer tipo. Aquí se da también la circunstancia de que aunque lo normal es llevarlo a la estafeta peruana para que el servicio postal peruano lo lleve a la oficina postal consular británica, hay mucha gente, pero muchísima, que lo lleva directamente y se ahorra ese pago y lo entrega directamente en la oficina consular británica. Y son ejemplos de estos los que vemos aquí. Aquí sí se entrega en una estafeta postal peruana, lleva inclusive un franqueo peruano, ya estamos en fechas en las que se establece el sistema de franqueo, aquí con franqueos de la primera, doble porte de la primera emisión de las litografías de Perú. Esta carta sale de Lima, esta carta sale de Tacna y vemos que lleva la marca británica.
aquí un ejemplo de una carta que lleva el franqueo de la segunda emisión de las litografiadas, de la tercera emisión de las litografiadas, simplemente para documentar la variedad de, franqueo, de tipos de franqueo que vemos en ese periodo de tiempo. Ya estamos en 1860, más adelante aparece pues un cambio en el tipo de sellos peruanos. Se utilizan los Lecoq, el dinero rojo, y aquí tenemos un simple porte con dinero rojo, aquí un triple porte peruano, sextuple porte francés, y con la misma marca que mencionaba anteriormente del Acuerdo Británico de 1856. Unas rarezas, pues las hay porque, como mencionaba, el franqueo peruano era obligatorio, y por tanto las cartas debían llegar con su sello peruano y presentados en estafeta peruana, pero podían darse casos en los que las cartas llegaban al consulado británico, posiblemente se le ponía el sello, pero no habían pasado por la estafeta peruana, no habían recibido una cancelación peruana, en este caso sí, aquí sí, y reciben además, para mayor claridad, una cancelación en el consulado británico aquí de Arica, y aquí la carta llegó absolutamente sin cancelación, con el sello sin cancelación hasta Londres, y se le aplica una cancelación en Londres, en la oficina de Londres. Este es el segundo tipo de la marca GB, aquí cambia la posición del 5 décimos y el C, con un ejemplo tanto no franqueado como franqueado en Perú. Y en 1857, de Francia a Perú, como mencionaba, ya deberían ser franqueadas en Francia, pero al no ser obligatorio hay algunos casos como este, de cartas dirigidas de París a Islay que no llevan ese franqueo francés, pero sí llevan todo lo demás con sus marcas de tránsito británicas. De Francia a Perú, ya más canónico, con el franqueo correspondiente, en este caso un correo de junio de 1857 de Agua a Lima, 2 años más tarde, en 1859, cambia la marca de Southampton, deja de ser de doble anillo y pasa a ser de circular pequeño. Tenemos esta de 1858, donde este correo proviene de Suiza, pasa por Le Havre y llega a Lima, es encaminada por Vignier, quien se hace cargo de esa gestión en Le Havre. Y vemos también marca MZ, que es una marca prefilatélica peruana que aparece en 1858 para marcar llegada a Perú y pago de la tasa marítima. Veremos otras más adelante. Aquí tenemos en 1859 el tránsito es reflejado ya en Panamá, en la Oficina Británica de Panamá. Y aquí también en Panamá, mismo tipo de carta encaminada desde Suiza o correos desde Le Havre a Lima, con la tarifa correspondiente al 1 de enero de 1857. Tenemos nuevamente en ese periodo toda una serie de cartas que tienen una ausencia de marca de tránsito británica, y por tanto como si salieran de Francia y llegasen a Perú sin ninguna intervención británica, aunque claramente han pasado por los navíos de la Royal Mail Steam Packet Company, y tenemos varios ejemplos. Ya en 1860 se establece el primer servicio directo de San Tomás a Colón.
y marcas de llegada a Lima, nuevamente sin marca de tránsito, pero con marcas de llegada a Lima, como habíamos visto anteriormente. Así que sobre esto paso un poco más rápido, simplemente para documentar la ausencia de marca de tránsito británico. Hay un evento importante, es que en 1856 se inaugura una línea francesa para el Atlántico para comunicar Saint-Nazaire con Colón. Y eso hace que ya habían dos salidas mensuales desde Inglaterra y ahora se añade esta salida mensual desde Saint-Nazaire a Colón y por tanto ya existen al mes 3 navíos que salen desde Europa con dirección a las Indias Occidentales para conectar con el Pacífico Sur. Y tenemos varias cartas que recogen esto, está sin franqueo, donde aquí ya lo que se recoge son el recorrido atlántico en los paquebots franceses. En este caso el paquebot va reconocido por su número, corresponde aquí a la línea A, que es la de Saint-Nazaire a Colón. Existen en formato circular como este, en formato octagonal como este. Esta en concreto subió a borde de este barco, de la Emperatriz Eugénie, y de Perú a Francia. Primero sube a Panamá en Pacific Steam Navigation y conecta en Chagres en Colón, perdón, conecta con el paquebot francés. El correo de Perú a Francia en el 66 ya va con el franqueo peruano del dinero rojo. Vemos casos en los que, como habíamos visto anteriormente, no se llega a aplicar la cancelación sobre el sello peruano y entonces es el paquebot, es el servicio francés el que cancela el sello peruano, como vemos aquí. Y aquí entramos en un poco de diversidad con respecto a los años posteriores a las diferentes series emitidas por Perú, como en este caso las llamas de la American Bank Note Company. Siempre el recorrido de Tacna a Bordeaux sube al navío de la Pacific Steam Navigation. En Arica llega a Panamá, conecta con Colón y se sube al navío Nouveau Monde de la línea A, que es el paquebot número 1 en ese momento. Más adelante, en 1870, lógicamente también cambia el franqueo peruano, son la serie de regresamos a las Lecoq con el dinero verde. Vamos a ver. Aquí hay una circunstancia interesante y particular, que es que estamos hablando de noviembre de 1870, ya estamos en los años de la guerra franco-prusiana y por tanto deja de funcionar la línea A y se hace el recorrido a través de la línea B. Entonces, aquí la conexión es con línea B y no con línea A. Más adelante ya, en 1876, siempre de Perú a Francia, ya para entonces Francia había entrado a la Unión General de Post, y por tanto también cambia la tarificación. Aquí está pagando 15 de SIM. Y encontramos diferentes tipos de franqueos, inclusive en este caso un franqueo mixto para una carta que sale de Callao Not. Regresaré sobre el tema del franqueo mixto, pero aquí tenemos una circunstancia en la que tenemos un correo que recibe el consulado británico en Callao, sube a un navío de la Pacific Steam Navigation Company, llega a Panamá y allí toma el navío francés Washington para llegar a Saint-Nazaire. En el sentido de Francia a Perú, tenemos estas que son
donde ya la tarifa es del 1 de enero de 1866, paga un franco, es lo mismo, la línea A recorre Saint-Nazaire a Colón y luego en Colón sale para conectar con la Pacific Steam Navigation para llegar a Lima. Y ahí se da también que en algunos casos, y es muy raro, hay cartas que salen desde Inglaterra utilizando el servicio postal francés, el servicio de la Compagnie Générale Maritime, y esto es más raro de ver. Se da porque en realidad las salidas de Saint-Nazaire están intercaladas con relación a las salidas de Southampton. Entonces, quien tenga prisa en Inglaterra por enviar un correo a Perú puede hacer llegar su carta a Saint-Nazaire y hacerla subir a un paquebot de Saint-Nazaire, como es el caso aquí. Y en ese caso paga una tarifa bastante elevada. Aquí paga 2 chelines, mientras que desde Francia se paga un franco, ¿no? Eso, hay que tener muchas ganas de que llegue ese correo con una semana de anticipación con respecto a lo que sería enviarlo por Inglaterra, pero hay algunos casos de esos que se ven. Y aquí tenemos otros ejemplos ya finales de correo de Francia a Perú en los años ya posteriores de 1869 y 1871. Ya paso a recorrer mucho más rápidamente para poder llegar a terminar más o menos en tiempo la vía británica que se establece de Perú a Francia en 1867. Tenemos correos no franqueados, como los que vemos aquí. Tenemos franqueados, como ya hemos visto anteriormente. Lo único que cambia es la marca. Ya no es la GB2 francos 87, sino GB un franco 90, porque se reduce la tasa de pago de Inglaterra a Francia. Eh, Tenemos situaciones en las que pues, hay una particularidad de que esta carta solo debe ser entregada que si el negociante presenta el pasaporte. Nunca ocurrió, no fue reclamada y pues se quedó en las oficinas postales en Lyon. Tenemos situaciones en las que pues se realizan comunicaciones desde de Tacna a Castillon, en Dordogne, en Francia, o de Lima a París, con porte doble en este caso, eh, 2 dineros de Perú. Y aquí tengo una situación un poco particular de una carta que el 27, que sale de Lima el 27 de septiembre de 1870. Ya estamos en plena guerra. Aquí sale con la intención de llegar a París, pero no llega, es redirigida a Londres. En cambio, esta otra, que se sube al mismo barco, sí llega a Bougon, que no está todavía ocupado por los prusianos, y por tanto vemos absolutamente las mismas marcas, pero en el caso de la que no llega a destino en París, en realidad es apartada y conservada por los servicios postales hasta que se libera París, y entonces es reenviada a Londres, y por eso llega a Londres tan tarde como enero de 1871. Y aquí, por contraste, dirigida a la misma dirección en París, al mismo destinatario, pero 2 meses antes, y sí llegaba a París sin ningún problema. Esto es la situación de 1866. Paga 2 francos, la tarifa ya es de 1 franco y el doble porte por tanto, 2 veces 1 franco desde Islay, bueno, de Arequipa pasando por Islay. Tenemos la misma situación que anteriormente en cartas en las que no hay marca de tránsito británico. Esto
paso muy rápidamente sobre ello. Quiero hablarles de circunstancias en las que cuando vienen de Francia a Perú se observa que hay un franqueo insuficiente, y eso es recogido por el Servicio Postal Peruano, el cual le carga una tasa al destinatario, y lo vemos aquí con ese sello. Son bastante raras estas cartas. Um, Esto es para reflejar en ese periodo del 71 al 75 las cancelaciones que tienen lugar en las oficinas postales británicas, aquí en la oficina de Paita, aquí en la oficina de Callao, donde se refleja por un lado la cancelación con estos numerales C43 para Paita, C38 para Callao, también el sello correspondiente de la oficina consular británica en el Callao. Aquí también muy tenue, pero el C38. Aquí es el consulado británico de Islay, el consulado británico del Callao. Aquí solamente el de Callao. Y llegamos a situaciones en las que para entonces era posible franquear los correos enviados a Francia desde una oficina, bueno, por la intermediación británica con sellos británicos, siempre que la tarifa sea correcta. En este periodo, la tarifa del 1 de enero de 1866, son 7 peniques los que hay que pagar, que están aquí pagados. Esta carta es absolutamente canónica a ese respecto. Tiene su franqueo peruano, sale de Tacna a Arica, llega al consulado de Arica, como lo vemos aquí. Ha pagado su franqueo correcto. Eso es reconocido cuando llega a Southampton con este sello de PED, pagado a destino, London Paid. Y luego es procesado en Francia, ya en Calais, va a Livorno y termina llegando a Castillon-sur-Dordogne, donde era su destino final. Pero sin embargo, de estos franqueos mixtos también hay situaciones en las que no paga lo correcto, como es aquí. Entonces Francia identifica esto como no pagado suficientemente, y entonces sí que le aplica, pues desestima el pago británico y aplica la tasa completa, en este caso 15 decim para una carta de 10 gramos. Lo normal hubiera sido, como en esta, que pusiese además un sello de insufficiently paid, pero no se da en todos los casos. Aquí sí, es una carta un poco similar. El franqueo de 7 peniques no es suficiente, debería ser 8 para ese periodo, en 1875, y por tanto, pues se le aplica esta marca, y Francia, con esta señalización de 15 décimo, obliga a pagar al destinatario el franqueo completo. Esta otra de 1875 sí hace lo correcto, le corresponde pagar un chelín, dos peniques, que es lo que tiene exactamente aquí, 2 veces 6 peniques, un chelín, más 2 peniques rojos, y de Callao a Bourg-en-Bresse recibe toda su certificación. El punto clave es este: si existe la marca PED, pago a destino, es que todo está correcto y procede a destino sin ningún sobrecargo. Hay un experimento francés, uno nuevo, un segundo servicio que atiende a la costa Pacífico, que es de 1872 a 1874. Aquí solamente señalar esta pieza de aquí es de mi colección, pero como ya veis, le falta el sello. Si tuviera el sello, valdría 11.000 francos suizos, que es más o menos lo que cuestan este tipo de cosas. Entonces, simplemente para mostrar la marca Arica. Esta otra es una de las muy raras y conocidas cartas que han ido de Callao a Francia en ese periodo por la línea F, que llevan
la correspondiente marca de Callao y el número de paquebot, que en este caso corresponde al Ville de Brest, que conecta también con Ville de Brest para el Pacífico y Floride para el Atlántico. Esta es la única que tengo de mi colección de la línea F, que en realidad sale de Valparaíso y llega a Londres, por tanto hace todo el recorrido completo, inclusive se extiende para llegar a Londres, sale de Valparaíso el 13 de agosto de 1873 y paga 3 francos 2 céntimos, que corresponde a doble porte, y ha hecho todo el recorrido francés. Es bastante raro que una carta, eh, digamos, por la vía francesa llegue hasta Londres, pero este es uno de los casos. Voy acelerando para terminar aquí. Correo de la Armada de 1866, o eh, quienes están estacionados en el Pacífico y pertenecen a, a las Fuerzas Armadas francesas, pues podían enviar su correo prácticamente sin otra cosa que dejarlo en manos del consulado más cercano, y a la llegada en Francia se le reconoce que proviene de los mares del sur. Sí que se le hace pagar la tasa al destinatario. Más adelante se establece que la tarifa eh, para ese tipo de servicios es la de un servicio doméstico, y por tanto pagan franqueo doméstico, como aquí en porte simple o aquí en porte doble, y que llegan a Negropolis. Este es un archivo muy interesante llamado de Fournier, que es un militar francés que comunica con su familia muy frecuentemente en ese periodo, y que envía este tipo de correos, y vemos aquí cómo llega ese correo de la flota francesa estacionada en el Callao hasta la dirección de sus padres en Negropolis en 1875. De Francia a Perú, aquí, en ese periodo, son más raras. Ya estamos en la Unión General de Post, pero esta va dirigida al Callao, también a la Estación Naval del Pacífico, la Galissonière, que era el navío enseña de la flota francesa en ese momento, estaba estacionado en el Callao. Entonces esta carta llega efectivamente al Callao, pero no hay ni marca de salida ni marca de tránsito británico. Es un poco una rareza. Um, Aquí estamos ya en Vía Británica, ya en el periodo de la Légion Générale de Poste, en 1876. Entonces, las marcas son para reconocer el pago de Inglaterra a Francia, aquí de 1 franco 10 céntimos, el T 1,10, en en estas dos cartas que vemos aquí. Y el cálculo es que, por un lado, se paga los 1 franco 10 céntimos para el trayecto que corresponde a Perú a Inglaterra, que está fuera de la Unión General de Post, y el trayecto que es de Inglaterra a Francia, que sí está dentro de la Unión General de Post, paga 60 céntimos. Entonces, en total son 1 franco 70, que es lo que recoge aquí el escrito para cartas de 15 gramos. También los hay para, en este caso, impresos, que son siempre con color rojo. En este caso paga 20 céntimos un impreso para llegar de Perú a Francia, para impresos de hasta 50 gramos. En ese caso simplemente recibe la marca T para reconocer que está correcto. En 1876 tenemos desde una estación guanera, el pabellón de Pica, hasta Bordeaux. En este caso estamos ya con la marca T170, ha cambiado la tarifa, estamos en 1 de enero de 1876, y son 170 céntimos, y van aquí reflejados con el 1,70, más los 60 que no han cambiado para el trayecto de Inglaterra a
a Francia y por tanto 2,30 que viene recogido aquí. Eh, no me explayo más. Nuevamente 170. Aquí estamos un cambio de tarifas porque tenemos por un lado, aquí estamos dentro de UGP, aquí ya estamos en UPU y aquí lo que cambia ya es la tarifa de Francia a Inglaterra. 60 céntimos en este caso, aquí a la izquierda, y 50 céntimos aquí. Por tanto, aquí paga 22 y en cambio aquí paga 23 dos veces porque es un doble porte, 46 de SIM. Y esta es la última diapo. Nuevamente un cambio de tarifa de agosto de 1878 y tenemos una marca T110, paga, ya estamos en UPU, 150 céntimos de Inglaterra a Francia, por tanto 16 de SIM, que es lo que recoge aquí. Y en este caso el franqueo británico es insuficiente, por tanto ha de pagar la tarifa completa y paga 50 céntimos del trayecto fuera de UPU, porque Perú todavía no ha ingresado a la UPU en este momento, y paga 50 céntimos para la carta no franqueada a Francia, en total 10 de SIM, que es lo que recoge aquí. Es una carta interesante porque proviene del viceconsulado de Francia en Iquique y las cartas consulares de ese periodo son bastante raras. Espero, aunque haya acelerado un poco el final, que haya podido darles una visión general de la gran diversidad que significa este periodo de la historia postal, de intercambios entre Francia y Perú. Y si queda tiempo para preguntas, encantado de atenderlas.